Chartu. Ahí está. Avanti que tío. Todas de camisa rosa. Cierto. Todas nenas. Las nenas con las Compramos nenas. en el mismo. Avanti que tío. Todas de camisa rosa. Cierto. Todas nenas. El 25 de junio de 1907, en Ginebra. Toda mi infancia la pasé en Chaco, con niños de la versión. La convivencia con esa comunidad infantil. Avanti que tío. Todas de camisa rosa. Cierto. Todas nenas. Indígena o mestiza. Fue una experiencia muy importante para mí. 1907 está en la base de toda mi infancia, con niños de la versión. La convivencia con esa comunidad infantil. Avanti que tío. Todas de camisa rosa. Destinado a Todas nenas. Indígena o mestiza. Fue una experiencia muy importante para mí. 1907 está en la base de toda mi infancia, con niños de la versión. La convivencia con esa comunidad infantil. Muy bien. Muy buenas tardes. Vamos a comenzar. Ahora vamos a pasar el video, que tuvimos algunos problemas técnicos. Estamos con las discípulas directas de Pichón Rivière. Queríamos homenajear los 113 años del nacimiento de Pichón de la mejor manera, recordándolo a él con sus discípulas, que nos cuenten sus anécdotas, para quienes no tuvimos la posibilidad de conocerlo, que nos cuenten sus vivencias, sus sensaciones con él, porque si bien hay muchos que nos consideramos discípulos y seguidores de su teoría, no tenemos la posibilidad todos los días de contar con esta posibilidad de estar con sus discípulas directas. Estamos con Josefina Racedo. ¿Cómo estás, Josefina? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bien, y estamos con Ana Quiroga y Rosa Nasif. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenas. Contentos de que estemos todas y todos juntos. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar preguntándoles que nos cuenten las primeras sensaciones. Primero a Ana, cuáles son las vivencias, cómo lo recuerdan a Pichón y de qué manera nos pueden transmitir eso. Sí, lo vamos a ir conversando entre las tres, pero yo querría plantear alrededor de las características de este encuentro de homenaje, porque está planteado como discípulas directas, cosa que es cierto, pero lo planteamos no desde el punto de vista de que somos las propietarias de la palabra de Pichón, no se trata en absoluto de eso, sino que queremos compartir, ¿no? Ese, como vos decías, algunos momentos vividos con Pichón, por sí algo que tuvimos de distintas maneras, pero relaciones muy cercanas con él. No somos muchos, lamentablemente, los discípulos directos no somos las únicas, pero no somos muchos los discípulos directos que hoy día estamos en vida, pero además nosotros mantuvimos una unidad en nuestro trabajo, nos mantuvimos trabajando en una línea, en esta línea y
y tratando de desarrollarla. No sé, Titiu, que si podés dejar el mate en este momento y comentar algo. Voy a tratar de comentar así como también como una pequeña introducción para ubicarnos en esto que siempre decimos, cuando comenzamos a conocer, al menos en Tucumán comenzamos a conocerlo al doctor Pichón. Esto fue en octubre del 66, en junio del 66 había sido el golpe de Estado de Onganía, y la cantidad de jóvenes egresados recientes, estudiantes, tanto de la psicología en la facultad, que pertenecíamos a filosofía y letras, por lo tanto los de pedagogía, los de filosofía, los de psicología estábamos muy cercanos, compartíamos tanto las asambleas y las corridas con los policías, como los libros, las teorías que nos acuciaban. Bueno, ahí es donde conocimos a Pichón, un grupo chico al comienzo, pero muy inquieto, de distintas disciplinas, y lo que más me asombró en ese momento fue que él, al segundo día que hablamos un día domingo a la mañana, después descubrimos que era algo absolutamente inédito en él, porque las mañanas de los domingos o de las mañanas no las usaba para pensar. Entonces vino, estuvo con nosotros, y después de escuchar nuestros, no eran lamentos, sino nuestros interrogantes, ¿qué hacer ante el desastre que vivía Tucumán con la crisis más grande que ha tenido, el cierre de los ingenios, la dictadura de Onganía en las calles, y nosotros también con la intervención de la universidad? O sea, era una situación caótica que le planteamos qué hacer, y él nos dijo al segundo día, bueno, ustedes pueden hacer cosas, ahora sí, ustedes quieren, yo puedo venir y trabajamos juntos. Eso nos pareció una cosa, como diríamos, que no teníamos tampoco cómo responderle, y le dijimos, sí, venga, ¿no? Y ahí empezó esta relación con él y Tucumán, con jóvenes, como les digo, inquietos, y que pensábamos nosotros que podíamos hacer algo, pero el algo estaba muy limitado. Entonces él nos enseñó a pensar sobre lo que estábamos haciendo, y ahí empezamos, sí, a funcionar, a trabajar y a hacer cosas en nuestro campo, que eran las poblaciones desvalidas, las familias que tenían que emigrar con sus bolsos sentados o días en la estación de trenes, y sobre eso tratábamos nosotros, no de ir a hacer encuestas, como después se usó mucho, cómo le va y qué le parece, sino que nosotros estábamos ahí para trabajar con ellos sus sentimientos, sus situaciones, sus proyectos, sus pérdidas. Y de eso empezó a ser la psicología social una herramienta que, por supuesto, a los que estábamos con él y cerca de él, y cerca de Ana, porque después les cuento, si quieren, cuando viene Ana Quiroga y descubre este Tucumán que era bastante diferente a lo que mostraban por ahí las postales, o el conocimiento que se tiene desde Buenos Aires hasta el día de hoy de lo que es la realidad norteña, ¿no? Por eso recuperar esto es muy importante, porque si no uno cree que las cosas vinieron porque sí. No, aquí había que pelearla, lucharla, traerle a él. De paso les cuento que la Rosita todavía estaba, te acordarás, Rosita, era estudiante, no se había recibido de psicóloga todavía. Era mucho más chica que usted. Claro, como un año menor, pero no importa. Pero bueno, nadie va a negar. Ella y otros más que vinieron, como Ana Sosa, que eran personas socialmente militantes, activamente militantes de esta lucha contra la dictadura. Por lo tanto, llegaba siempre apurada, asustada, cuando terminaba la clase o el grupo, pero estaba y peleaba para seguir, porque indudablemente, no sé, contará después, algo como nos pasó a los que nos quedamos con él, algo nos ataba a esa mirada, a esa capacidad que decía, no me digas, vos le contabas algo, qué importante, o sea, esa capacidad de asombro que nunca perdió y que te hacía sentir a vos importante, porque lo que vos le habías contado, él decía que era importante. Bien, por ahí no sé si vale la pena que ahora sí, retome claro.
Sí, ¿querés decir algo? No, quiero Bueno, escucharte. quiero decir que llegaba así, con la lengua afuera, pero trabajaba mucho en el grupo y era además muy respetada por sus compañeros, aunque no todos compartían sus convicciones. Eh, Esto que decís vos, que tú, de la escucha de Pillon, ¿no? De Pillon como maestro, era alguien que es decir, no era un como si el hecho de que lo que vos le decías era importante, al contrario, es decir, Pillon tenía, eh, una vez dije en el homenaje a Tucumán que Pillon carecía absolutamente del sentido común. Y me refería no a los aspectos buenos del sentido común, sino al aspecto de prejuicio que tiene muchas veces el sentido común. Y Pillon tenía una apertura absolutamente no prejuiciosa, y, y eso de el enseñar y el aprender era algo, esa apertura al pensamiento del otro, era algo que era una práctica profundamente comprometida en él, no era una pose. A veces pienso que qué asombro era también para nosotros, aunque la época llevaba ese tipo de protagonismo de la gente más joven, porque nosotros le discutíamos todo a Pillon. Éramos bastante insolentes. Yo me acuerdo en Psicología la vida cotidiana, las discusiones que teníamos para cada artículo eran históricas, pero él no se enojaba, escuchaba, es decir, no se colocaba en un lugar de una asimetría del... Es decir, era realmente un maestro que contenía. Yo quería, en este recuerdo de momentos vividos con Pillon, algunos que nos emocionaron, otros que nos asombraron, como este de la apertura a la escucha del que supuestamente no sabe, ¿no? Otros nos divirtieron, otros nos emocionaron, pero siempre, aún en el mayor asombro, siempre aprendimos, ¿no? De todo esto. Entonces, yo pensaba en este momento que en este año que hemos trabajado que estamos trabajando tan intensamente y tan entrelazadamente, las escuelas, los psicólogos sociales, eh, compartir con ustedes algo que no pensé nunca que iba a salir de mi círculo más íntimo, ¿no? Que es una carta de Pillon que después comprendí que era su despedida. Hace años compartí otra carta, otro tramo de otra carta, de lo que a veces me alegro y a veces me arrepiento, porque a veces esa frase está en boca de tantos, eh, a veces bien comprendida y a veces un poco como un cliché, pero que tuvo mucha resonancia, que es lo de quien se entrega a la tristeza, renuncia a la plenitud de la vida para sobrevivir, planificar la esperanza. A veces la encontramos en demasiados lugares. Eso tenía que ver con una cosa personal de nuestro vínculo, porque nosotros nos encontramos con Pillon a partir de una pérdida importante, de la pérdida de nuestras parejas en ambos casos, ¿no? Ahora, lo que hoy querría compartir es muy cortito.
es algo que, como les decía, yo en ese momento, si bien estaba preparada para la ausencia de Pillon, en ese momento no lo tomé así, pero luego comprendí que era su despedida. Y la quiero compartir porque se refiere a nosotros, a la escuela, a la psicología social, a cómo veía ese proyecto en el que él había tenido la generosidad de incorporarme, ¿no? Te escuchamos. Y hoy pienso en lo que todo eso que estaba naciendo, que estaba, si lo comparamos con hoy, 50 y tantos años después, estaba tan en ciernes y que hoy tiene tanta potencia. Entonces, es decir, cómo hoy la psicología social se renueva, se plantea cómo responder ante estas crisis, ante estos cambios. Para entender esa carta, yo tendría que contar una anécdota que también tiene que ver con las cosas que te asombraban de Pillon y a veces te enojaban, ¿no? Bueno, es que nosotros, Pillon me había regalado... Nosotros escuchamos la anécdota sin problema. ¿Qué? Que escuchan sin problema la anécdota. Bueno, resulta que Pillon me había regalado a mí como un gesto que yo valoré mucho, sus tomos de Freud, es decir, aquellos en los que había estudiado, y a mí esos libros desgastados y subrayados, bueno, que tenían tanta historia, yo estaba muy contenta de tenerlo. Yo tenía un lugar de trabajo en lo de Pillon, un lugar mío estable. Y un día descubro que me faltaba uno de esos tomos, el tomo 2, que además era de mucho uso para mí. Y resulta que Pillon se lo había prestado a un paciente, a un médico, paciente suyo, que no iba con mucha frecuencia al consultorio, porque no vivía en Buenos Aires. Bueno, como comprenden eso de que quien da y quita le sale una jorobita, yo me enojé muchísimo, porque además tenía la sospecha de que Pillon no estaba muy seguro si era él al que se lo había prestado. Bueno, y un día llego a la casa de Enrique, donde iba todos los días, y sobre mi escritorio estaba el tomo 2 de Freud. Y adentro decía lo siguiente, ¿no? Lo voy a leer porque decía así en la letra tan particular de Pillon. Decía, un encuentro más otro encuentro, resultado un reencuentro. Quien está familiarizado con el pensamiento de Pillon, esta idea del encuentro y el reencuentro es muy común, ¿no? Dice, entonces, un encuentro más otro encuentro, resultado un reencuentro, firme y duradero hasta el fin. Yo me iré seguramente primero, pero el todo realizado perdurará como algo noble, brillante, apasionado, sencillo y rodeado de amor. Por eso es fecundo y fecundado por los dos protagonistas que participamos de este camino. Esa era evidentemente la despedida, porque si digo la fecha en que fue escrito esto, era el 7 de abril del 77, es decir, 3 meses antes de la muerte de Pillon. Bueno, quería compartirlo porque Pillon tenía un proyecto que lo había llevado a distintos lugares, a distintos
logros y a distintos combates, y nunca lo fue redefiniendo, lo fue afinando, pero el proyecto Pillón, en quien el tema del proyecto es tan importante, está muy ligado al tema de la esperanza. Y yo creo que esa descripción de algo brillante, noble, que, que, donde hubiera amor, sencillez, etcétera, se refería a una obra, a un trabajo, a una disciplina, a un pensamiento, un modo de ser que es el que él quiso que se plasmara como lo que llamó psicología social. Entonces, me parece que hoy es un buen día para decirle a Pillón que estamos en ese camino. Es decir, que esa esperanza y que esa expectativa no se equivocó. Él venía avanzando en eso, pero después hubo muchos momentos de eclosión. Yo creo que este también es uno, ¿no? Eso quería comentarles. Te agradecemos mucho por compartirlo, la verdad es que es muy emocionante. Nos gustaría escuchar un poquito a Rosita y después vamos con algunas preguntas, si les parece también. Sí, sí, yo también me quedé emocionada, tuve, digamos, la suerte desde un punto de vista de esos años finales de Pillón, estar en Buenos Aires, ¿no? Y la verdad, fui recibida con mucho afecto y una solidaridad que no se encontraba en cualquier lado, tanto por Pillón como por Ana y la familia de Ana, ¿no? Por la cual mi familia siempre ha estado muy, muy agradecida, porque Quitiú habla de un momento, sí, es el momento que lo conocimos a Pillón, fue en aquellos años donde después supimos que esa dictadura en realidad era un paseo comparado con lo que vino después. Pero estábamos en la calle, luchábamos mientras estudiábamos. Pero en realidad había un cuerpo de docentes en la facultad donde algunos nos apoyaban en la lucha y otros lo veían, como pasa siempre, como desde las ideas que tenían. Entonces, para mí, que era estudiante y militante, como para muchos otros en esa época, encontrarnos con Pillón y su concepción de la psicología fue poder integrar esos dos aspectos, ¿no? Yo lo he recordado esto muchas veces porque creo que no es una dificultad que uno puede pensar que ya no existe más, que es como uno puede, teniendo una vocación fuerte en alguna disciplina, como en este caso la psicología, entender que no se contrapone a una militancia que parte como una cuestión de fondo de que es necesario cambiar esta sociedad y que para cambiarla es necesario un compromiso profundo de por vida, un compromiso revolucionario, y encontrar al mismo tiempo una teoría psicológica que en su concepción plantea, en esto que hemos repetido tantas veces de la adaptación activa, que la cuestión de la salud es al mismo tiempo la comprensión de la necesidad de terminar con todo lo que impide el desarrollo pleno de los seres humanos, por lo cual hay que cambiar la sociedad. Eso es lo primero que yo agradezco, digamos así, este encuentro con la psicología social, con Pillón, con Ana y con todo el grupo con el que seguimos después. No sé si... En relación a esto, muchas veces les han preguntado a ustedes y a Pichón, ustedes siempre cuentan, que si se podía cambiar el mundo desde la psicología social, y había una respuesta que por ahí estaría bueno que también compartan,
que hizo también en Primera Plana, si no me equivoco, Ana, ¿no? Que le preguntaron si se podía cambiar el mundo con la psicología social. ¿No? Sí, en realidad esa es una pregunta que surgió en una época de mucha turbulencia, militancia, conmoción, que es la década de los 60, todo eso que fin de la década de los 60, comienzo de los 70, todo eso que recorrió el campo de la salud mental y que implicó a tantos profesionales de la salud mental. Por supuesto que hay aspectos del mundo que pueden ser cambiados desde la psicología social, es decir, aspectos del mundo que tienen que ver con lo vincular, con el funcionamiento de las relaciones, de la familia, etc. Pero en ese momento que había una expectativa, yo querría decir una cosa, Pichon era un típico hombre del siglo XX, es decir, que había crecido, se había formado y había crecido en todas las revoluciones que implicaron el siglo XX, sobre todo, bueno, a lo largo, pero las revoluciones científicas, las revoluciones sociales y políticas, es decir, las revoluciones en el arte, en la estética. Pichon tenía, creo, en ese sentido bastante claro la particularidad de cada proceso de transformación. Y él ahí salió a cruzarse con la idea de que las grandes transformaciones sociales no se hacen desde la psicología, se hacen desde la política. Y eso lo tenía sumamente claro, aunque él precisamente no fuera un militante político, tenía una visión política, pero salió al cruce de un concepto muy equivocado, que era la ciencia militante. Claro. ¿No? Sí, que estaba en boga. Sí. Era la... Sí. Bien, vamos. Decía, bueno, no, está bien. No, vamos con algunas preguntas y comentarios que nos van llegando. Pablo Armijo dice: gracias, saludos desde Chichuahua, México. Parte de nuestra genealogía, en tanto nos formamos con los discípulos, se expresa en este panel, dice: qué orgullo y placer escucharlas, maestras, dice Fede Pisano. Acá firme con Rulo, la estatua, escuchándolas desde Tacna, Perú, simplemente gracias. María Marmet dice: efectivamente es un proyecto apasionado, noble, en el que estamos construyendo, y un enorme orgullo y emociona ser parte de este inmenso colectivo. Bueno, no veo ninguna pregunta, así que se las voy a hacer yo. Muy bien. Más por ahí a Rosita esta pregunta, pero la pueden contestar cualquiera. Es de motivación personal, pero me parece que puede reflejar a varias personas de las 400 que ya están escuchando. ¿Qué relación había con Pichon y el materialismo dialéctico histórico? Sabemos, obviamente, por en las clases vos citás muchos de los fragmentos, y hay particularmente un fragmento de Conversaciones con Citolema, donde él habla de su estudio de la dialéctica con Lenin, pero ¿qué comentarios o anécdotas hay en relación a Pichon y el materialismo dialéctico en relación a su vida, en relación a cómo lo tomaba él, o qué saben de ese aspecto de Pichon? Bueno, creo que todas podemos decir algo de eso. Lo que Ana dijo al pasar, de que éramos insolentes, es cierto. Yo en particular... la verdad que él generaba una relación que nos permitía discutir con él, ¿no? Entonces, bueno,
nosotros teníamos una situación muy compleja en la formación en Tucumán, porque Pillón, con esto que contaba Josefina, de que había aceptado ir, ¿no? Y después Ana puede contar mejor por qué iba Pillón, porque nosotros estábamos... Yo no estuve en el núcleo ese que lo trajo a Pillón. A mí, en cuanto empezaba ya la escuela, me convencieron de que vaya y fui. Pero nosotros había un profesor que era el dueño de la cátedra de psicoanálisis, que se llamaba Psicología Profunda. Acá me acuerdo una anécdota muy divertida de una discípula de él directa que vive todavía, pero que no puede por razones de salud estar en este momento acá, que es María Marta García Becci, que creo que muchos la deben haber conocido en la escuela. Ella le contaba siempre que cuando llegó Pillón a Tucumán, ella se le acercó sabiendo que era así el gran jefe, digamos así, del psicoanálisis argentino, fundador, y le dijo: doctor, yo querría poder estudiar con usted psicología profunda. Y Pillón le dijo: qué pena, querida, porque yo ahora me dedico a la psicología superficial. Claro, porque Pillón decía que la psicología que se mostraba como la más profunda era la más superficial, y la que parecía más superficial llevaba a lugares que eran enormemente profundos para la comprensión de la conducta del sujeto, etc. Sí. Así que ese juego de palabras lo hacía con frecuencia. Bueno, pero lo de la insolencia estaba que nosotros teníamos el que era el titular con el que Pillón se había asociado para abrir la escuela, era de lo más retrógrado dentro del psicoanálisis, ¿no? Y nosotros teníamos una exigencia de que Pillón definiera con claridad que lo de él era otra cosa. Y entonces nos parecía que era muy ambiguo, ¿no? Y que no entendíamos eso, ¿no? Entonces le exigíamos, y bueno, yo todavía no tenía esa relación. Lo de la insolencia me vino después, cuando yo le dije directamente que me parecía que la obra de él tenía muchas connotaciones claramente marxistas, y que por qué él no lo decía a eso, ¿no? Y no me acuerdo porque vos estabas también. Sí, te dijo: sos dura. Sos dura, sí, porque le debo haber dicho peor. Bueno, pero en realidad con el tiempo, ¿qué nos dimos cuenta? Digo, en mi proceso, y creo que para Josefina lo mismo, porque es interesante, conversando de lo que íbamos a hablar acá, dijimos, muchas veces uno se encuentra con la gente y le dice que al conocido, ponele hace 60, 50 años, y dice: mirá en lo que te has convertido ahora, ¿no? Pensando que qué distinto a lo que era. Y en realidad nosotras tendríamos que decir: mira dónde hemos llegado, ¿no? Porque cada una era más o menos como somos ahora, ¿no? A los que nos conocen. Kitiú, por ejemplo, que la conocemos bien, a Josefina, era la que del fondo de la clase se animaba a gritarle a Pillón: doctor, no se le escucha nada, ¿no? Mientras todos decían que esa modalidad que hablaba, que realmente era muy bajita, era una técnica. A la vez ponían de que entendían y estaban muy atentos y no entendían nada. No. Que también es cierto, y la única que se animó a decirle, y por eso también tuve que desgrabar todas sus clases durante todos los años que fue a Tucumán, para poder también, ahí aprendí en serio, me parece, porque eran horas de horas pasar ese grabador de cinta al papel, que era tan... Bueno, entonces, claro, gracias a lo de ella teníamos las clases y las podíamos estudiar, pero estaba horas para descifrarlo. Bueno, pero el problema es que después entendimos que Pillón se había trazado una estrategia muy inteligente, que era no
no era algo frontal que rompiera de entrada, ¿no? Sino permitir, y acá venía la dialéctica aplicada, que se desarrollara esa contradicción hasta que hubiera un grupo que la asumiera y pudiera continuar rompiendo con eso que era otra línea, ¿no? Y a la vez, nosotros acertadamente, como necesitábamos, porque ellos iban una vez por mes y nosotros quedábamos todo el mes con este otro sujeto que se llamaba Nader. Entonces descubrimos que una solución era pedirle a Ana Quiroga que el día domingo, antes de que saliera el tren La Estrella del Norte, nos diera ella una exposición sistemática de lo que era la teoría de Pichon-Rivière. Y bueno, y la verdad que fue un acierto, ¿no, Ana? En muchos sentidos. Sí, sí, fue muy bueno para mí, a pesar de lo temprano que era para el domingo, pero fue muy lindo poder conversar y con ustedes y preparar todo eso y bueno, ver cómo se desarrollaba, es decir, cómo se abría esa situación de Tucumán, que iba a ser realmente tan fecunda, ¿no? Sí. Yo creo que así como no hubiéramos podido estudiar sin las clases que desgrababa Kitiou, no hubiéramos podido comprender lo de Pichon, y yo creo que aún ahora se lo puede comprender en la profundidad que tiene por todo el esfuerzo de Ana, no solo en lo que ella desarrolló después, ¿no? Sino en ayudar a comprender más profundamente lo que en Pichon estaba en plena ebullición a la vez. Ustedes tengan en cuenta que los libros que salieron después de él no estaban publicados todavía cuando fueron a Tucumán, ¿no? ¿Cuándo se publicaron? 71. 71, 72. Claro, casi cuando nos estábamos por recibir en la escuela, ¿no? Pero yo me gustaría decir que el profundo respeto que siempre has tenido, te lo voy a decir hoy día, Ana, porque no siempre te tengo a mano para decirte lo que pienso sobre tu persona. Lo que pocas veces se ve, especialmente en los que detentan alguna teoría y la quieren mostrar como su bagaje, es que vos nunca has dejado de respetar todo lo principal, lo esencial, lo valioso de Pichon. Lo has hecho valorar a nosotros porque a partir de ahí uno entiende lo que vos has seguido trabajando y desarrollando. Hay gente que suele decir que, y se quedan con el Pichon histórico. Pichon decía, y en las facultades dan el libro Historia de los grupos operativos. Eso es lo único que hizo. Y no es casual que sistemáticamente no aparezca, ni para los que dicen que son tan cercanos a Pichon, que lo conocen desde siempre, no sé cuáles, pero que no aparezca de manera real tu tarea, ¿no? Sino que o se sirven, cuando escriben libros y ganan plata con eso, se sirven los 50, se sirven los 60, ¿no? Y no aparece ese desarrollo que ya Pichon venía haciéndolo entre el 66, que va a Tucumán, hasta el 77 que se muere, que son nada más que 11 años, que no aparece, te digo claramente, que se fundaron escuelas, por lo menos las dos nuestras casi simultáneas para salir de aquel dilema si era antes o después Tucumán y Buenos Aires, y el crecimiento de esta teoría en la realidad, no práctica, sino esa praxis que llevó a tantas personas, miles, a sentir que la psicología social les daba algo. Y tiene principalmente como destinataria la tarea que hizo Ana. Ana, como siempre dice, sola no, es cierto. Solita no, porque siempre hemos habido otros cerca tuyos que estamos o que ya no están, pero que en verdad si no hubieras asumido eso, quedaría como esto, leer una historia. Y nosotros bueno, ese desarrollo sí fue colectivo. Yo quería traer algo que muchas veces la gente pregunta, que nosotros conocemos, que era cómo trabajaba Pichon, ¿no? Bueno, había algo que Pichon
tenía un tipo de, podríamos llamarla empatía particularmente intensa con la gente. Entonces, era capaz de descubrir así transparencias en el medio de la opacidad de cada uno de nosotros. Y en una charla amena, tranquila, sin solemnidad, sin voz de maestro o de gurú, Pillon decía alguna frase, le decía alguna frase a esa persona que lo conmovía profundamente y que lo hacía pensar acerca de su vida, es decir, como quedaba en un lugar central. Yo creo que, por supuesto, que la formación terapéutica, la formación analítica, que después él fue procesando, tuvo mucho que ver con eso, pero tenía mucho que ver, y así lo decían todos, con un don que era que es irrepetible, digamos, que era propio de él. Y era, a mí una de las cosas que me llamaba la atención era como ese pensamiento por ahí tan profundo, aunque tenía la vecindad de lo que está explícito y lo que está implícito, era dicho en un lenguaje tan sencillo, en un contexto tan fluido, ¿no? Que ese otro no lo olvidaba, y eso no lo olvidaba, pero no lo hería nunca. Esto era un tema importante porque a veces había una especie de línea de que hay que hurgar en el otro y perforarle el corazón para que entienda. Es decir, nunca fue esa la idea de Pillon, sino una palabra simple, un conversando. Una vez que Pillon volvió al psiquiátrico, al hospicio, después de mucho tiempo, un paciente que lo vio pasar comentó: ahí viene Pillon, hacía años que no lo veía, el que cura con la palabra, ¿no? Esa era qué lindo. Y esto no se daba solo en el trabajo terapéutico, en el trabajo con el grupo familiar. En esa charla eso también podía incluir un chiste, ¿no? También era es decir, era en una supervisión, en una intervención en una institución. Siempre tenía como la sencillez de un comentario, de una charla de café. Y una de las cosas que Pillon no practicaba era la solemnidad, digamos, ¿no? Y así trataba a las patologías, a las conductas cotidianas, y también podemos hablar de algunas de sus pasiones, que era el conocer hábitos, era un gran escuchador de historias. Cada uno de nosotros tiene un enorme anecdotario de historias, de situaciones que vivió. Era fascinante cómo escuchaba, cómo estaba pendiente de los personajes, de los roles, es decir, de lo familiar, y cómo analizaba las depositaciones que había social, familiarmente, en
en esas formas de relación, en esos personajes, en esos roles, ¿no? Creo que... Me acabo de acordar de una que vivimos. No sé si vos lo sabés, pero cada vez que terminábamos una clase, al viernes a la noche o el sábado, nos encantaba ir a comer a algún lado y siempre terminábamos yendo al Alto de la Lechuza, que en aquella época, para el humano, era el lugar de encuentro de los que teníamos afinidades con la cultura nuestra, ¿no? Con el folclore, con el tango. Era una especie de... Había para comer, pero la guitarra circulaba entre las mesas y el que iba y quería cantar, cantaba. Bueno, en una de esas, Pillón no estaba en la mesa, estaba en el escaño, como dicen, en el mostrador, y conversando con un hombre. Entonces nosotros, por supuesto, curillas, queríamos saber de qué hablaba, y el hombre comienza a cantar. No sé si los tangueros lo conocen, de Puro Kurda. ¿No? Sí. No me importa que diga la gente, que paso la vida junto a un mostrador, por eso no dejo de ser bien decente, no oculto mi orgullo ni oculto mi honor. Entonces, Pillón lo escuchaba después de haber conversado. Cuando le preguntamos quién era este hombre, no sé, me dice, creo que vive en la banda de Rosalí, no sé si es zafrero, pero ¿qué pasó, don Pillón? Dice, es que este hombre, te habrás dado cuenta que no bebía alcohol, pero tiene una hija epiléptica. Escúchame, en esos 2 minutos que estuvo ahí conversando y que el hombre empezó a cantar, me dio cuenta. Él ya le había dado algunas ideas acerca de tener una hija epiléptica, que el hombre sufría mucho por eso, no encontraba consuelo, y era un alcohólico recuperado, como dirían hoy día, o sea que no podía tomar si no se embalaba. O sea, esa noche para nosotros fue, ¿cómo te diría?, una experiencia única, porque él no es que se puso en profesor o en doctor a darle la receta, sino que lo escuchó, ¿no? Y el hombre pudo hacer, yo diría, esa descarga de un sentimiento que no lo podía poner en ningún otro lado, más que ya compartiendo lo que no podía hacer, era tomar, ¿no? Y eso creo que no se conoce mucho. En general se ha mostrado a Pillón como un hombre frío, o no más que frío, sino como que no expresaba sus sentimientos. Nosotros sí lo hemos visto expresarlo, bailando un chamamé, y un tango con Ana. Bailando el tango con Ana, que tenía las medias esas que se usaban en esa época con la minifalda, ¿te acordás de esas enrejadas, cómo diríamos, de encajes? Bailando. Medias de caje, dice. ¡Ay, cierto, claro! Bueno, era la época de Maricuante, ¿sabes? La moda inglesa. Verlo, contarnos la historia del pombero, ¿no? Nosotros le decíamos al pombero después a él, sin que lo sepa. Yo le traje de cuando fui al barrio Toba en Resistencia, encontré un pombero chiquito con su sombrero aludo y le encantó. Le encantó porque Pillón tenía algo de, es decir, era transgresor como el pombero. Claro. Es decir, era algo que... no sé en qué transgredía. En muchas cosas, pero sobre todo hacía cosas de pombero porque él estuvo muy enfermo muchos años, todo el tiempo final de su vida, que fueron varios años. Pillón tuvo un gran deterioro físico porque tenía un problema en la glotis, entonces hacía neumonias por aspiración y lo desbastaron. Entonces él tenía una serie de indicaciones de cosas que no podían hacer. Claro. Y nos convencía, bueno, para hacerlo. Él siempre se escapaba. Después una de las últimas cosas de pombero, ahí sí la compartieron con Rosita, que es que en el periodo de la dictadura, en el 76, llamaron al Pillón, tenía algunos pacientes que tuvieron complicaciones con la policía.
Entonces, una vez llamaron, recuerdo que atendí el teléfono, con una amenaza muy concreta sobre él. Entonces, lo que Pichón pensó era, de día, mantener todas las actividades y de noche salir. Dormir en otro lado. Vivir en otro lado. Y entonces nos prestaron un departamento y yo mantenía mi actividad en la escuela, que era nocturna, y era muy nocturna en esa época, terminábamos muy tarde, como las 12:30, 1, y yo llego al departamento donde la había dejado de guardia con Pichón a Rosita, que lo cuidara. Que también estaba, por supuesto, recontrabuscada, ¿no? Ya no era amenazada, y no estaban. Entonces yo decía, acá no vino la policía porque está todo ordenado. Y era que se habían ido a pasear por la calle Corrientes. Y en la calle Corrientes todo el mundo lo conocía a Pichón. Adiós, doctor, etc. Y yo pensaba, bueno, esas eran las que llamábamos pombereadas, que vos fuiste, que era muy difícil decirle que cumpla una norma. No sé, ¿quién era la que decía que éramos felpudos? Yo. Ah, vos. Que decía que Pichón se rodeaba de felpudos que le hacíamos lo que quería, porque ella era la bruja. Bueno, es parte de esa historia, ¿no? En Tucumán también se perdía a veces, ¿no? ¿Te acordás, Kitiú? Tenía que volver el tren, o tenía que ir a dar clase, y empezamos a buscarlo, no estaba en el hotel, no estaba en los lugares conocidos, nada, pasamos por toda, no es tan grande Tucumán, ¿no? Y a buscarlo, porque, bueno, y no había caso. Hasta que ya habíamos ido por ese lugar, hasta que volvemos a pasar, se nos ocurre entrar, era una librería así chiquitita, que se llamaba Tubi, ¿no? Del papá de Miguel Ángel Estrella. Y vos sabés que estaba sentado en un sillón, dando la espalda, un sillón alto, dando la espalda a la puerta, a la ventana, metido en un libro. Se había borrado del mundo, él estaba entusiasmadísimo y nosotros, claro, preocupadísimas, porque era la dictadura también de Onganía, que él le hubiera pasado algo. Y nunca le pasaba nada más que se evadía. ¿Usted quería hacer preguntas? Sí, en principio, gracias por convidarnos estas anécdotas, son muy importantes para nosotros, además que haya registro de esto. Como Ana dijo al principio, no pretendemos arrogarnos lo que diría Pichón hoy, ni mucho menos la voz de Pichón, pero sí nos parece importante que se conozca, como decía Josefina, un Pichón auténtico en relación a que refleja un aspecto de la realidad. Me gustaría transmitirles, si les parece, algunos comentarios que van llegando. De Ana Mercado. Pichón curaba con la palabra porque estaba, con mayúsculas, dice Ana Mercado, con sus pacientes, con sus alumnos. No hace falta dañar para hacer que se produzca el clic, dice en relación a lo que comentaba Ana. Flaca Marián dice sobre el duelo, ¿qué recuerdan cómo lo abordaba? Otro comentario de Vínculo a Escuela, dice, garantía de continuidad, eso ha hecho Ana Quiroga y también Rosita y Josefina, la gran impulsora de proyectos. ¿Quieren comentar algo en relación a la consulta del duelo? Bueno, sí, justamente me parece algo importante para comentar, que una de los rasgos más, hablamos siempre del humor de Pichón, yo siempre marco un rasgo, y ahí después vamos a ir a lo del duelo, un rasgo de Pichón que él decía que tenía que ver con el haber crecido
en la zona del Chaco santafesino y después en Corrientes, y su simpatía por toda esa cultura guaraní, correntina, etcétera, que era un rasgo de coraje, ¿no? Sí. Que en ese aspecto, por ahí a lo que él se refería era un coraje físico que lo tenía, si tenía que confrontar físicamente lo hacía, pero sobre todo el gran coraje de Pichón fue el sostener sus convicciones a cualquier precio. Es decir, una vez que él tenía una convicción, una definición ética de conocimiento sobre algo, jugaba lo que tenía. Él tuvo que asumir perder un lugar sumamente privilegiado en la cultura argentina, en el mundo sí, en ese momento, porque fue caminando en otro sentido. Creo que además tenía un enorme coraje, es decir, era alguien que no temía a la locura, al contrario, la buscaba, la desafiaba apasionadamente, ¿no? Tratando de entender eso que algunos llamaron la piedra de la locura, ¿no? Bosch, etcétera, ese mito medieval. Y la gran cosa respecto del duelo es que Pichón mismo dice, ¿no?, que él siempre quiso saber del hombre y saber de la tristeza, ¿no? Saber de la tristeza de los seres humanos. Y creo que en todo ese su ser de esa persona llena de proyecto, llena de esperanza, que cuando algo no iba, creaba algo nuevo, porque él fue un fundador de instituciones. Pichón vivió toda su vida una gran lucha con la tristeza propia y la tristeza de los otros, ¿no? Pudo ser quizá más terapéutico con los otros, y con él, bueno, fue algo que lo vivió siempre, pero contra lo que luchó siempre. Y creo que el final de su vida había recuperado, es decir, el coraje también implicó pasar por esas enfermedades que lo llevaban al borde de la muerte muchas veces. El haberse podido sobreponer a eso, haber retomado su consultorio, estar en la escuela, que estábamos en realidad en una situación de riesgo, porque en esa época era la de los paseos a la calle Corrientes. Pero él fue decisivo para no cerrar la escuela en medio de la dictadura. Absolutamente, sí. Porque había mucha de la gente que le decía que... Había mucho miedo y se tendía a que las instituciones que tuvieran que ver con la psicología, la salud mental, las ciencias sociales, etcétera, cerraran, llevaran al autocierre. Y bueno, y hubo un momento en la escuela, un cierto movimiento de algunos que, muy asustados por amenazas que habíamos recibido, pretendieron eso. Y Pichón se plantó absolutamente que de ninguna manera. Pero respecto del duelo y de la elaboración de la tristeza, bueno, está el tema de la superación de la pérdida, la reparación de la pérdida a través del proyecto, de la creatividad,
recrear el vínculo. Y no podría hablar de Pillon sin hablar del fútbol. Tema sumamente polémico en este momento. Es decir, Pillon decía, él me contaba que él había sido un mal alumno, no como para quedar en el colegio, pero para zafar, porque yo le decía, ¿pero qué hacías en el colegio? Pensaba todo el tiempo en los partidos de fútbol que íbamos a jugar. Después eso era de chico, secundario. Después fundó un club de fútbol, con un grupo, fundó un club de fútbol en Goya, y él decía curiosamente, ¿no? Después pensando en el pensamiento de Pillon, que él se despertó intelectualmente una vez que le pidieron un trabajo sobre lógica en cuarto año o quinto año. Y él hizo el trabajo y nadie creía que él lo hubiera podido hacer, ¿no? Es decir, que ahí apareció su pensamiento más brillante. Ahora, volviendo al fútbol, él lo analizó, lo siguió, analizó jugadores y lo jugaba mucho en la Asociación Psicoanalítica. Y hay una anécdota de Pillon, que no sé si el otro se la habrá perdonado. Pillon era el centro delantero. Estaban jugando más que los titulares, los terapeutas didactas, es decir, los que hacían el último grado de formación, de los que entraban a la APA. Lo más de lo más. Lo más de lo más, y estos eran los que se identificaban con lo más de lo más. Por supuesto que los didactas eran más grandes que los candidatos y que no les iba tan bien en el partido. Entonces, en un momento dado se hace un penal. Entonces Pillon se acerca al arquero contrario y le dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer penal o no? Bueno, le dice, yo te lo voy a tirar a la derecha. Tira el penal a la izquierda y le mete el gol. ¿Qué me hizo, doctor? ¿Qué sé yo? Y le dijo, decime una cosa, ¿vos vas a trabajar como terapeuta y le vas a creer a alguien que es tu adversario, que te va a decir cómo va a funcionar? Tenés que ser más, es decir, más de la calle, claro, tener más calle, de lo cotidiano. Bueno, esas eran, es decir, la estética del fútbol lo fascinaba y me parece que... Bueno, y formó un equipo de fútbol que fue terapéutico, ¿no? Sí, cuando era muy joven, sí, con los chicos que eran oligofrénicos. Sí, la verdad que esa actividad tan nuestra, tan argentina, tan pasional, la estudió como fenómeno social, como aprendió muchísimo de la grupalidad en el fútbol. Y de cómo ya estaban muchas de las cosas que hoy se desarrollaron, estaban ya en ese deporte. Sí, hay muchas referencias, obviamente, también en muchos de los escritos, ¿no? En relación al fútbol. Les leo algunos comentarios también. Patricia Caballero dice... Son tan necesarias y queridas las tres, les agradecemos enormemente que compartan con todos nosotros tanta historia viva y emocionada. Armando Ávila de Atepso,
dice, ¿podrían contarnos algo en relación de Pichón con Freire? No se conocieron. No se conocieron, claro. No, Cuando vino fue posterior. Se relacionó yo me relacioné con Freire. Claro. Freire me contó que en algún momento conoció algo del pensamiento de Pichón y pensó, este hombre me ha copiado. Y miró la fecha del texto y dijo, no, escribió esto muchos años antes que yo. Y entonces decíamos cómo se fragmenta el pensamiento de los pensadores latinoamericanos, que estando tan cerca, podrían haber tenido algún tipo de interacción y no fue así. En cambio, sí, por suerte, nosotros a través de compañeros del Brasil, bueno, tuvimos varios trabajos en conjunto. La escuela lo invitó a Freire, que vino especialmente para unas jornadas a presentar una parte final de su obra. Es decir, fue un lindísimo encuentro. Hay muchos puntos en común, por supuesto. Sí, pero efectivamente es posterior a la llegada de él. Sí, Josefina. Pero una de las hipótesis es que ambos fueron grandes luchadores contra lo hegemónico, y hasta ese, creo, tenía que ver esta imposibilidad de que se juntaran, porque la lucha era muy dura, tanto para Pichón como para Freire, de su tarea y de sus relaciones, ¿no? Creo que por ahí hay algo de otras cosas más en común. Y hablando de esto, de la generosidad de Pichón, hay dos cosas que no me quiero olvidar, que me ha despertado siguiendo esta idea de que era un generoso por demás, vamos a decir, ¿no? Vos estabas en la casa y yo le decía, mire, doctor, yo ando queriendo hacer la tesis de doctorado, ¿y de qué vas a hacer? Bueno, yo quiero ver la relación entre la neurobiología, que era mi, digamos, disciplina de origen, y cómo la psicología social entiende estos de los procesos que usted dice, el pensamiento. Ah, bueno, para un minuto. Se levanta, se va a la biblioteca. Por supuesto viene con 4 libros, o 6. Vos lees, acá hay cosas. Leo, abro, todo en francés. No importa, vos léelo. Por ejemplo, ¿no? Ahí hay cosas importantes, vos te va a dar mejor. O sea, ¿y qué hago con los libros? Llévalos, devolverlos si podés después, pero si te sirve, tenés que estudiar. O sea, esa cosa, por eso me acordaba cuando del tomo 2, que les dio en préstamo a aquel paciente, ¿no? Y la otra de esa generosidad de su conocimiento, de su saber. Nunca se lo guardó, nunca se guardaba nada, ¿no? Ni en las interpretaciones así entendidas que hacía, estas de decirle a alguien, ah, sí, vos sos paracaidista, por eso has soñado eso, me acuerdo en una clase, a un ingenuo que le dijo que había soñado que era paracaidista. Mirá, por ejemplo, él fundó en Tucumán con nosotros, en un hacer, cada vez que venía, se bajaba del tren, nosotros lo esperábamos en la estación y iba con nosotros, o sea, no había descanso después del viaje, que ya venía bien trajinado. Eran horas, ¿eh? ¿Cuánto duraba? 18 horas. 20, según si llegaba horario. Pasábamos la noche en el tren. Toda la noche en el tren y atendiendo algunas situaciones. Esa es otra anécdota. Así es. Pero te quería decir, íbamos a ver a dónde, al hospital o barrio. Habíamos un grupo de los que estábamos con él, que, bueno, yo era ya psicóloga real, o sea, concursada, y los demás todavía eran concurrentes, algunos médicos, entre eso estaba el César Zimmerman, toda esta generación de esa etapa. Y él una colonia de laborterapia, ¿no? Se llamaba. Hospital Colonia, que venía de ser una colonia de laborterapia, donde la terapia era hacerlo trabajar al paciente, que produzca maíces, verduras, en una cantidad de hectáreas que había. No había terapia, o sea, no había intenciones de curar, sino que eran pacientes que se iban a morir ya después. Bueno, es otra historia. Pero lo interesante es que él nos dio a nosotros la posibilidad
de saber, de enterarnos, lo que estaba al mismo tiempo, en el mismo año, en Inglaterra, el Johnson, con lo de la comunidad terapéutica. Y nosotros hicimos la comunidad terapéutica en el hospital o barrio, con todo, la comunidad terapéutica, como su nombre lo indica, y él se sentaba, después que se bajaba del Citroën con el que yo lo llevaba, iba leyendo el diario, mientras yo manejaba, ¿te imaginas? Era para recién aprendiendo a manejar. Yo estaba haciendo mis primeras artes, pero no era el que se sentaba a dar, ¿no es cierto?, su opinión. No, él se sentaba a un costado y miraba, veía este proceso entre los empleados, entre los pacientes, entre los otros, y creo que, bueno, eso lamentablemente la dictadura los cortó. Nosotros hicimos una serie de experiencias que en verdad nos marcaron a todos los que hemos podido seguir sintiendo que somos discípulos de Pichon, ¿no? Porque de ahí se marcó la vida. Muchos de los que estaban ahí, después les marcó la vida a otra parte. Después de la dictadura, cambiaron de vereda o de ideas y de prácticas. Eso no pueden decir que son discípulos, porque no llevaron adelante mejor eso que ya habían aprendido. Aunque muchos dicen, sí, yo me formé con Pichon. Sí, muchos han pasado por la Escuela de Psicología Social. Pero muchos de esos entendieron algunas cosas y otras no les gustó entenderlas. Chao. Se adhirieron a otras maneras más cómodas, más fáciles, y menos peligrosas. Éramos peligrosos, claro que sí. ¿Te acordás la anécdota esa en Mar del Plata, en el 72? Que fuimos a un congreso de psicología social. 70, no, antes del 70. Y cuando llegamos allá, nos dicen, no, está Pichon Rivière. No, ¿cómo Pichon? No nos enteró que está Pichon. Vamos varias, ¿no? A verlo, a esperarlo. Cuando vemos que entra y tenía que subir una escalerita, y no era, le digo, ¿ese es Pichon? ¿Ese es Pichon Rivière? Sí. Entonces nosotros dijimos, no se confundan desde arriba, tucumanos, ¿no? No se confundan, ese no es Pichon Rivière, ese es otro. Había sido un hermano que él tenía. Era el hermano, claro, era el hermano que era sociólogo. No era el Pichon que nosotros teníamos como el valiente que nos ayudaba a pelear. Hay uno solo, Pichon hay uno solo. Mi hermano Juan, como le decía. Sí, respecto a la generosidad, sí. Yo quiero recordar algo muy importante, ¿no? Porque él era generoso, valiente y solidario. Y yo lo viví, digamos, lo recibía eso, no solo yo, sino mi familia. Mi hermana Normita estaba presa en Devoto, a disposición del Poder Ejecutivo, estuvo 7 años, y mucha gente revolucionaria, entre comillas, cuando vinimos a Buenos Aires, se abrieron, ¿no? Inclusive pasaba a las familias que, bueno, tenían miedo. Y Pichon nos alojó en la casa, a mí, a mi familia, siendo que, como contó Ana, a él también lo buscaban. Fue una época que creo que el diario La Prensa sacó el diván revolucionario. La Nación. La Nación, ¿no? Es decir, no es que él lo hacía porque estaba protegido, claro, sino que él lo hacía de solidario. Bueno, esto así como prestaba los libros, prestaba distintas cosas. Mi hermano, que era mucho más chico, vino a visitarla, yo no la podía visitar porque me iban a dejar adentro, y entonces tenía que ir con saco y corbata, y Pichon le prestó el saco y la corbata. Y, sí, su saco favorito, además. Claro, el saco más lindo que tenía. Quiero decir con esto que eso era ser generoso, solidario, valiente de verdad, no proclamándolo. ¿no? Y a la vez, la otra sorpresa que me había preguntado Nahuel de esto del materialismo dialéctico y demás de Pichon, yo no terminé de decir que yo creí que él en realidad tendría que, ¿cómo te diría? Lo veía un poco ecléctico, ¿no? Esa era como porque
Y después con el tiempo lo que me di cuenta de dos cosas. Primero que era su pensamiento era el pensamiento de alguien maduro y que por lo tanto esa madurez, esa seguridad que tenía, le permitía una apertura que cuando uno es joven y se está formando, necesita reforzarse en lo que va entendiendo que es la verdad, digamos, ¿no? Está como más dogmático. Más dogmático, exactamente. Claro. Y la apertura de él tenía que ver con que él tenía tan clara determinadas cosas que a él todos los autores le daban algo, ¿no? Entonces él te decía, como aquí, este libro te va a gustar, y vos leías el libro y decías, pero ¿cómo me va a gustar a mí este libro? No sé, como le pasó, viste, que nos pasaba con Bachelard, que él agarró de Bachelard. Claro, Pichon decía, yo también tenía esa actitud de ¿cómo voy a leer esto si ya? ¿Y cómo te va a interesar a vos? Le decía yo a Pichon. Y entonces él me decía, en el libro más simple, o si querés, con el que puedas tener más disidencia, siempre vas a encontrar un elemento de verdad, un elemento que te sirva. Y Pichon tenía una manera, es decir, él estaba buscando un lenguaje y una forma elaborativa para algo nuevo que él estaba haciendo. Y entonces, por ejemplo, la idea de obstáculo que venía, me parece, uno hoy la puede rastrear, aunque no con ese nombre, desde su primer trabajo, la idea de obstáculo encontró en Bachelard una idea acerca del obstáculo epistemológico que en algún aspecto le respondía y le daba un cierto paralelismo y una terminología a lo propio, pero vos después tenías que darte cuenta que era distinto lo que decía uno de lo que decía el otro, ¿no? Claro. Es decir, que la idea del conocimiento de Bachelard y de Pichon eran diferentes, por ejemplo, y sí, casi opuestas. Claro, y además estaba la idea del obstáculo epistemofílico, que era eso sí era de Pichon. Que era a donde Pichon iba realmente. Claro. Muchas veces lo llamó epistemológico hasta que logró mayor precisión. Claro, en esa discusión con él es donde yo terminé de cerrar esa idea que después le hemos repetido muchas veces, que el tema no está en que uno no tome cosas de otras teorías o de otras concepciones, sino cómo las redefines y la incluyes dentro de un ecro, diría Pichon, coherente, que era lo que hacía Pichon. Claro. A veces se quedaba con la misma nominación, ¿no? Y entonces Ana venía, aclaraba, etc. Pero porque él no tenía la preocupación, digamos así, de pensar que él ya había terminado de construir, entre comillas, una teoría y que había que sistematizarla. Él seguía desarrollando su teoría en una relación muy dialéctica entre la teoría y la práctica que seguía haciendo, y en la relación con todos los discípulos, él estaría fascinado de la cantidad de jóvenes como Nahuel y todo lo que es la ABSA, la AFRO, bueno, todo lo que se ha formado hoy en la Argentina, que nos está permitiendo a nosotros, en medio de esta situación, llegar por una iniciativa de ellos, ¿no? Es decir, de los jóvenes que continúan. Pero lo que les quiero decir, que viendo la biblioteca de Pichon y lo que él había estudiado del marxismo, su formación marxista era de lejos, cuando yo insolentemente le decía por qué no lo decía más claramente, ¿no? Era muchísimo más profunda que la que teníamos cualquiera en ese momento. Había leído la ideología alemana en italiano, ¿no?
la ideología tedesca. Sí. Había leído los cuadernos filosóficos de Lenin en francés, porque no estaban traducidos en la Argentina. Bueno, pero era su idioma. Bueno, está bien. Originario. Pero para mí, cuando descubrí todo subrayado, como subrayaba Pillon, que era porque leía mientras viajaba, me imagino, claro, porque tachaba mientras subrayaba, wow. Pero tenía leído los textos fundamentales y estudiados y escritos al costado. Entonces, los que creen que, bueno, después cuando salieron las cosas escritas de él, y muchas de ellas con Ana, ¿no? Bueno, uno vio en qué medida esto que vemos ahora, la idea de la dialéctica, de lo materialista, de las relaciones reales, todo eso estaba en su teoría, ¿no? Bueno, yo eso es también mucho de lo que le agradezco a Pillon, que me enseñó que se podía, o que mejor dicho, para ser verdaderamente materialista dialéctico había que superar el dogmatismo, el esquematismo, el sectarismo, y sobre todo tirar a la basura cualquier manual que uno tuviera por ahí, que bueno, yo no tuve que ver con eso, pero me doy cuenta que muchos que se dicen marxistas siguen tomando algunas cosas como el catecismo, o sea, antimarxista. Que además por otro lado, sin la práctica social. O sea, los grandes teóricos hoy en día que se venden mucho, sin conocer dónde queda la Vía 31, para decir en Buenos Aires, o por dónde queda acá la banda del Río Salí. O sea, si no recorres eso, si no conoces esa realidad, no sos en verdad apto, no estás en condiciones de decir que sabes psicología social. Yo quiero decir dos cosas, si no me voy a olvidar. Una, bueno. No sé si a la hora que es, nosotros estamos entusiasmados en la charla, pero no sé si alguien más, si alguien sigue esto. Yo he dicho así, con mi estilo, muy duramente, que muchos se acercaron, muchos compartieron, muchos compartimos tramos largos como discípulos de Pillon directo, especialmente en Tucumán, que es donde yo puedo hablar mejor. Y creo que no puedo dejar de mencionar a la Ana Sosa, ¿eh? Que lamentablemente al ser secuestrada ya ahí mismo, empezando la dictadura, no pudimos contar con ella, pero que abría todo el campo del aprendizaje para avanzar. Con Ana Quiroga tenían sus largas charlas, y bueno, se cercenó esa parte, ¿no? Y la otra, que ya la conocí por otras razones, porque era porteña hasta el alma, tanguera, fumadora y totalmente bohemia, que era la Marta Lazzarini, de la cual sí podemos hablar, Ana. Les quería consultar, porque me parece que tiene que de alguna forma estar presente en esta charla, y sobre todo por ahí la anécdota que hay en relación a los viajes de Tucumán y las valijas, o la que ustedes quieran. Sí, dale, Ana. Una vuelta que se iba en avión, se iba en avión a Francia con la Ana Quiroga, y llegan a dejar, ¿te acordás, Ana? Llegan a pesar las valijas para subir al avión. Pesaba el doble, la de Pillon. Entonces dice, bueno, tengo que alivianar. Abre la valija y ya, todos libros. Todos libros, sí, se llevaba como la biblioteca dentro de la valija. Era increíble. Bueno, no sé qué más, porque... De Marta, dice. Bueno, Marta era una secretaria bastante al estilo Pillon, porque era una mujer que había hecho una formación, una cosa muy autodidacta. Ella vivía en Campana, después se vino a vivir a Buenos Aires, trabajó en un editorial y y realmente conocía muchísimo de teatro y de literatura latinoamericana. Y estaba muy, muy ligada también al mundo bohemio, pero del teatro. Y realmente tenía amigos comunes con Pillon,
Marta no era la secretaria perfecta, aunque trabajaba, no era que no trabajara, pero era lo menos parecido a una secretaria. Tradicional. Ella hizo la carrera de psicología social, fue coordinadora, mucha gente la recuerda, ella como... También tenía esa cosa de sabiduría por ahí, de la ver a la gente y de... Conocía a la gente. Y de decir, ¿no? Eso que debe dar es decir, la calle. Bueno, y me acuerdo que una vez estaban en un equipo de la escuela dividiendo observadores y coordinadores, ¿no? Distribuyendo. Tocaba tener, estaba un coordinador muy ligado al empresariado, muy buen mozo, muy piripipí, y claro, quedaba Marta. Entonces no sabía qué hacerle responsable del armado del equipo, de articular esas dos personas. Y me acuerdo que Marta, con una absoluta tranquilidad, le dijo, ¿cómo me vas a juntar a mí, que soy vieja, gorda, negra y peronista? Y quedó así absolutamente claro, porque era así como que... Imposible. Era un personaje posible. También me acuerdo de una vez que estábamos en un equipo, ella coordinaba en ese equipo, y llega tarde un varón, un coordinador varón, y una observadora. Marta los mira cuando entran y le dicen, tienen las sábanas marcadas en la cara. Claro, porque habían armado una pareja y se nota que se acababan de encontrar y vinieron después enseguida. Es decir, era un poco como el ello. Es decir, había que tener cuidado porque Marta decía... No tenía filtro. Sí, era muy cuidadosa con la gente, pero también era en el día a día alguien que sentía la libertad de decir muchas cosas, es decir, de ir al nudo. Sí. Y bueno, fue una persona incondicional de Enrique y estuvo justamente con él en el momento en que Enrique murió, porque claro. Se había empezado a quedar en su casa porque había perdido su casa, se le había incendiado. Y bueno, le tocó eso y fue una gran compañera de muchos de nosotros. Claro. Bueno, estamos llegando al final, les agradecemos mucho de verdad nuevamente acercarnos al Pichón, a quienes no lo conocimos, y a quienes sí, supongo que les habrá traído muchos recuerdos. Como ya dije, hay más de 400 personas conectadas. Voy a leer algunos comentarios que me parecen que son fundamentales. Hay un montón que van a quedar afuera, pedimos disculpas, pero hay uno de Suiza que dice, qué bueno escucharlas, les mando saludos desde Suiza. Aline Giasei dice, quisiera saber cómo se expresaban en la vida cotidiana de Pichón su origen francés, su crianza en el Chaco y Goya, sus contactos con la cultura guaraní. Bueno, creo que algo ya Ana dijo. Valeria Porta también preguntaba, ¿podrían contar un poco su relación con el arte y los artistas de su época, teniendo en cuenta que es uno de los creadores del arte Madí? Sí.
A ver, para cerrar, si quieren, respondemos esa. Sí. Bueno, sí, cuando digo que Pichon era un hombre del siglo XX comprometido con los movimientos transformadores, revolucionarios que marcaron ese siglo, estuve hablando hablé de la estética, ¿no? Es decir, Pichon estuvo muy cerca del pensamiento surrealista, es decir, investigó a alguien que tiene una leyenda negra, que es el conde de Lautremont, ¿no? Los cantos de Maldoror, hizo un análisis e hizo una interpretación de qué significaban esos cantos tan crueles y como algo que se dio en el medio de una historia muy cruel que fue el sitio de Montevideo. Por otro lado, su casa era un espacio de presentación o de expresión de mucha gente que estaba innovando, y bueno, y él hizo una gran amistad con alguien a quien yo quiero mucho, que recuerdo mucho, que es Gyula Kosice, el fundador del movimiento Madí, un gran maestro del arte, de la escultura, que en principio buscaba la posibilidad de del movimiento, que esas son las primeras cuestiones del movimiento Madí, y que después se convirtió en un gran artista del acrílico y el agua. Es decir, sus obras que las vimos juntas en el Pompidou, Sí. ¿no? Es decir, es un gran maestro y un hombre muy lleno de vitalidad y de compartir lo que en ese momento era un movimiento nuevo, como podía haber sido el dadaísmo, un movimiento que tomaba la poesía, como era La mujer de Kosice, que además fue alumna de la escuela, curiosamente. Es decir, curiosamente muchos años después. Y bueno, fue en algún aspecto, no económico, pero sí con su caudal de prestigio y de movimiento de lo nuevo, Pichon fue de algún modo un mecenas, ¿no? Y un descubridor de talentos, entre ellos el de su gran amigo Valle Planos, ¿no? Bien, quedó clarísimo. Yo no lo sabía realmente, así que muy importante nuevamente conocer estas historias. Bueno, vamos llegando al final. Si les parece, cerramos con el video, pero primero Josefina, si querés decir algo para cerrar, y Rosita y Ana también. Bueno, me va a costar mucho cerrar porque a medida que vamos hablando y se van de nuevo abriendo adentro las experiencias. Bueno, una es esta que me gustaría decirla, ya lo dijimos al comienzo, me parece, y es que el encuentro con Pichon Rivière y con su psicología marcó la vida. O sea, no, yo dejé, bueno, por otras razones también, porque me cesantearon con la dictadura, dejé las otras desarrollos que venía teniendo en la academia y asumí que tenía que aprender mucho más psicología social y la puse en práctica inmediatamente, tanto durante todavía ya la vida de Pichon y a continuación con todo mi trabajo en las comunidades, en mi relación con los campesinos, con los originarios. Es lo que yo entiendo hoy que me ha marcado que mi vida sea así. Después de 50 y tantos años, era muy joven, eso podría decir, éramos tan insolentes. Yo tenía 22 años cuando conocimos a Pichon, Rosita tenía menos, y ese grupo original fue el que marcó también un rumbo en Tucumán. Y por algo, esta psicología, como decía hace rato, es peligrosa porque enseña a pensar y a hacer.
Entonces, con esa fuerza que nos dio Pichon y la teoría, y hemos seguido la amistad entre las tres, después de tanto tiempo, después de algunas peleas de cuando en cuando que nos vienen bien, debates, ¿no? O sea, discutimos, somos amigas en el cabal sentido de la palabra, ¿no? De compartir y de saber que contamos con la otra. Así que desde ese ángulo yo estoy muy contenta de haber podido hoy compartir esto con tantas personas, como dices, que están ahí, que nos sirve de paso para seguirnos afianzando. Y lo último es que nosotros sí, yo me siento que soy una discípula de Pichon en todo el pensamiento que me afianzó científico, y sé que después de nosotros, cuando asumimos seguir formando a otros, todos los que han acercado y se han formado en las escuelas y han seguido siendo fieles, diríamos, a un pensamiento como la de la psicología social, son los que siguen hoy formando a otros. Por lo tanto, es una carrera que no termina, es un camino que está haciéndose y que nosotros creo, lo vamos a seguir haciendo porque a mí al menos me gusta mucho seguir haciéndolo. Bien, Rosita, Ana. Yo así la dejo que al final hable Ana. Yo creo que esto que dijo al final Josefina es verdad, que nosotros pensamos en Pichon no hacia atrás, sino hacia adelante. Y mientras estoy acá, lamentablemente con una pantalla donde nos vemos nosotros y por suerte también a Nahuel, es decir, no solo las tres, nos gustaría ver a todo, como hemos hecho tantas veces, en primer lugar a todas las personas que han ayudado que esta psicología siga como corriente, ¿no? Porque es cierto que tiene un fundador, tiene un puntal sin la cual no existiría, que es Ana Quiroga, puntal teórico y práctico, y después tiene en esas 10 escuelas que existen, y muchas más que están por ahí, digamos, como grupos, la posibilidad real que lo de Pichon no sea solo libros, textos o una teoría, sino que lo de Pichon sea una práctica viva que tiene mucho más para adelante que lo que tiene hacia atrás, ¿no? En ese sentido, a veces uno cuando se conecta con estas cosas le entra nostalgia, pero no la nostalgia de la pérdida, sino la nostalgia de lo hermoso de lo vivido y la esperanza, más en momentos como estos, en Argentina y en el mundo, que tengamos para vivir aquello que vamos a ser capaces de seguir construyendo, que es un mundo muchísimo mejor que este en el que vivimos. Bueno, yo la verdad que ha sido un momento de mucho placer, de alegría, de emoción. En lo personal, digo que nosotras tres somos muy distintas. Se nota. Pero tenemos algo en común, que más allá de las distintas trayectorias de nuestras vidas, el encuentro con Pichon fue decisivo. Bueno, no sé, me da placer traer estos aspectos que a mí me parecen vitales, es decir, llenos de vitalidad, que hacen a la historia de Enrique, a la nuestra, y compartirlos con la gente que en algún momento estuvo cerca y con los que hoy se rompen el lomo realmente, sosteniendo y desarrollando en distintas partes y con una muy intensa práctica, desafiada permanentemente por este mundo tan contradictorio y en algunos aspectos tan antagónico con nuestra idea de salud,
me hubiera gustado mucho, o me gustaría mucho que algo de la alegría y del placer de estos recuerdos y estas reflexiones les haya llegado y hayan podido hacer lo suyo. Así que estoy muy agradecida a ustedes, a ambas compañeras, amigas de la vida, y bueno, muchas gracias. Ha llegado la alegría, sin duda, se ha notado. Yo también me divertí, también me emocioné, así que les agradezco una vez más por haberlo compartido. Y si les parece, cerramos con el video que hicimos las asociaciones de egresados. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Un muy buen cierre ese video. Hasta la próxima. Gracias. Adiós. A ver. Se me fue. No. Ahora. No toques la pantalla. Yo nací el 25 de junio de 1907 en Ginebra. Toda mi infancia la pasé en Chaco con niños de la región. La convivencia con esa comunidad infantil de origen indígena o mestiza fue una experiencia de vida muy importante para mí, que creo que está en la base de mi vocación por la psicología y la sociología. Existe en nuestra sociedad un aparato de dominación destinado a perpetuar las relaciones de producción, vale decir, relaciones de explotación. De allí emerge toda una concepción de lo sano y lo enfermo que legitima un tipo de adaptación activa a la realidad, una forma de relación consigo mismo y con el mundo, acrítica, ilusoria y alienante. Enrique Pichón Rivière. Ha sido saber del hombre y en particular saber de la tristeza. Enrique Pichón Rivière. Ningún rumor es inocente. Lleva siempre su carga de intención y de sentido. Enrique Pichón Rivière y Ana Quiroga. Psicología de la vida cotidiana, 2002. Ni los individuos ni las sociedades cuentan todavía con los medios que les permitan convertir para todos el tiempo libre en fuente de felicidad. Enrique Pichón Rivière. Negar las causas verdaderas que originan la violencia es una forma más de violencia. Doctor Enrique Pichón Rivière. No se puede pensar nada en el ser humano que esté aislado, que esté fuera de contacto con un orden social. Es decir, que somos sujetos en un contexto concreto de relaciones sociales. Eso queremos decir con psicología social. Ana Quiroga. Recordar ante todo que en salud la praxis es colectiva.
La lucha por la salud no es solo la lucha contra la enfermedad, sino contra los factores que la generan y la refuerzan.